Agradezco al Consejo de Bogotá, a los concejales y concejalas presentes, a la administración distrital, a los organismos de control, al presidente José Cuesta, que va a presidir esta sesión, este debate, que no es un debate de los que estamos acostumbrados comúnmente. Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra y quisiera empezar honrando la historia, la vida, la cultura de los pueblos indígenas que se expresan en más de 7,000 lenguas. Cada lengua indígena, Mamaru Abicú, puede acompañarme acá, por favor, bienvenido. Hoy que el sistema de conocimiento de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial y Cultural de la Humanidad, si algo podemos nosotros aportarle a la humanidad, es precisamente un proceso de reconciliación de nuestras ciudades, de nuestras culturas, de nuestros territorios, con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. En ese sentido, quiero que coloquemos un video porque yo creo que Bogotá está de luto y quiero unirme al llanto de las madres, de las mujeres, por sus humedales, por sus árboles. Honrar el profundo y sagrado vínculo que tienen los pueblos con este territorio. Desde épocas prehispánicas, fíjense ustedes el hallazgo arqueológico de Usme, 8 siglos ininterrumpidos de rituales al agua. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando no habían aviones y trenes, veníamos a intercambiar sal, a intercambiar telas, pero a hacerle un homenaje sagrado a las lagunas, que para nosotros son chucuas, son los úteros de la Madre Tierra. De mi profundo amor a la Madre Tierra, que heredé de mi madre, de mi abuela, de mis ancestras, de las atimamas, de las jabas, de las sagas, para mí este es un pagamento al mar, que es esa placenta de la humanidad. Cuando hablamos de tierra no hablamos de lo mismo, de eso me he dado cuenta. Generalmente aquí hablamos de las líneas divisorias político-administrativas que dividen al río Bogotá en 42 municipios, al río Tunjuelito en 6 localidades, pero para nosotros Yuma, el río Magdalena, es el alma de nuestra tierra. El río Bogotá, el río Cauca, el río Medellín, son ríos hermanos, el río Cesar, que fluyen hacia el mar Caribe, que para nosotros es Saluna, Ati, Arruama, el mar. Un lugar sagrado para nosotros porque representa esa placenta, ese útero de la humanidad. Hacer algo para sanar nuestra relación con el agua de Bogotá necesariamente es con profundo amor también a ese mar del origen. Entonces, quisiera conectarme a ese sentimiento con el que las mujeres también en esta ciudad han defendido sus ecosistemas, honrando esa memoria profunda, hídrica, esa cultura anfibia que nos recuerda que somos pueblos y naciones del agua. ¿Está listo el video? Un segundo, concejala. ¿Vamos a hacer registro de concejales? Con gusto, señor presidente. De otras comisiones dejó constancia del registro del honorable concejal Nelson Enrique Cuy Salazar. Ha sido actualizado el registro de concejales, señor presidente. Gracias. Concejala Ati, continúe con su debate. Hoy no les hablo como vicepresidenta del Consejo de Bogotá o como concejala de Bogotá. Les hablo como una hija de la Madre Tierra. Por eso quisiera, ¿no?,
que empezáramos con este testimonio de las cientos de mujeres con las que he tenido la oportunidad de compartir este sentimiento y esta necesidad de reconciliar nuestros barrios, nuestros territorios, nuestra ciudad, nuestra región, con el ciclo natural del agua. Discúlpenme, cabina, ¿el video está? Entonces vamos a hacer el canto de caracol. El mamo, y saludo aquí la presencia también de nuestros músicos que nos recuerdan, quichuas, con quienes hicimos un lindo álbum. Le he pedido a mi equipo que le entregue a cada concejal su nahual. Generalmente nos movemos en los tiempos gregorianos, en una idea del tiempo muy lineal, pero yo hoy los quiero invitar a conectarnos con el calendario ecológico, con el tiempo cíclico de la naturaleza, y este estudio de cada uno de los concejales de Bogotá tiene que ver con el calendario maya. Y me parece muy lindo, ya cada uno tiene su detrás de su nahual, de su signo maya, encontrarán un código de barras. En ese código de barras hay 20 canciones que hicimos con amor a la Madre Tierra, donde participan 52 artistas, muchos de ellos de esta ciudad, que queremos que en Bogotá se reconozcan y se respeten los derechos de la naturaleza. Por supuesto, hemos unido a este tejido de arte para la Madre Tierra nuestros cantos sagrados, y hoy está aquí el Mamo Aruabicú para recordarnos precisamente que todos nuestros ancestros han tenido un vínculo sagrado con la tierra. Entonces, Mamo, iniciemos con su canto, sus palabras este día. Nos tienen que doler, nos tienen que doler. Nibi yugare kakseran kwa minsi kebu senek ayami zako ayami michoambere. Yo quiero pedirle a nuestros hermanos concejales que el Día de la Tierra es todos los días. Hoy simplemente estamos haciendo un recorderis de que no somos extraterrestres. La Tierra está en peligro. Nuestra Madre Divina, la Tierra, ya no respira aire. Casi podemos asegurar que el 90% de la humanidad respira un aire impuro. Y cada día nos deshumanizamos. Por eso los mamos, a través de nuestras ofrendas y nuestros pagamentos, hemos recorrido este planeta llevando este gran mensaje. Y apenas hace 7 meses, un presidente de la República, de esa cultura todavía inglesa, española, se atrevió a dejar simbólicamente lo que nosotros llamamos la niña negra. Algunos que no conocen de eso y que cada día ojalá le pido a estos legisladores, a este mundo civilizado entre comillas, legislen para la tierra, para el viento, para el aire, para el sol, para la naturaleza, porque de aquí somos. Por lo tanto,
Este Kunsama, Kun es recordar, es pensamiento, es memoria de que somos hijos de la tierra. Más que un canto, es un lamento de todo lo que la humanidad está acometiendo en contra de la tierra. Se está manifestando de diferentes formas y lo vamos a ver en el futuro. Los terremotos, los tsunamis, los huracanes, las lluvias prolongadas, los veranos, la destrucción de nuestros polos, ya están aquí. Esto no es ningún cuento. Cuando yo era niño, hace 65 años, hoy tengo 75, ya los mamos nos anunciaban esto. Y yo pensé que esto iba a mejorar. Y hoy con mis 75 años, yo creo que yo lloro todos los días de lo que estoy viendo. Tengo 55 años de estar ejerciendo medicina ancestral y cada día me doy cuenta que la humanidad sigue más enfermo. Aquí no hay edades. Niños y nuestros adultos mayores y nuestros viejitos cada día están peor. Cada día la medicina es menos operante. Entonces, yo quiero que este llamado sea para una reflexión profunda y eso es lo que quiero agradecerle a este honorable consejo que hayan permitido que nuestra mensajera Mama Atiquigua, aunque algunos la consideran loca, yo creo que está más en la realidad que cualquiera de los que estamos aquí. Este se llama un Kunsama, lamento y llamado por el grito de la tierra. Va. Amén, amén, amén. Un segundo, concejala Ati, vamos a hacer registro de concejales. Con gusto, señor presidente. De la comisión dejó constancia del registro del honorable concejal César Alfonso García Vargas. De otras comisiones dejó constancia del registro de los honorables concejales Juan Javier Baena Merlano, Heidi Lorena Sánchez Barreto, Rubén Darío Torrado Pacheco y Julián David Rodríguez Astoque. Ha sido actualizado el registro de concejales, señor presidente. Perfecto. Continúe en el uso de la palabra la concejala Atiquigua. Honramos la vida de los pueblos indígenas del mundo en ese proyecto civilizatorio de hacer el mundo un jardín biológico. El 80% de la biodiversidad del mundo hoy está en los territorios indígenas. Y Bogotá tiene mucho por agradecer. La cuenca amazónica, hogar de 611 pueblos indígenas, es la fuente de agua que abastece nuestros páramos, del agua que llega a nuestros hogares. Este debate es una invitación a trascender nuestra visión del espacio, que no nos permite entender las interconexiones ecológicas, esas aguas atmosféricas que vienen de esa gran cuenca amazónica y que se conectan con nuestros ecosistemas. Es el momento de que nosotros, pospandemia,
en el marco del calentamiento global y la crisis climática, demos un salto en la conciencia y tengamos claridad que estamos interconectados ecológicamente a los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Si pensamos en un mundo sustentable, un primer principio es el respeto a la biodiversidad. Colombia es el primer país en aves del mundo, el segundo país en frutas. Somos el segundo país en biodiversidad. Si miramos por área, somos el país con mayor especies de plantas y animales. Sin embargo, sabemos tan poco de nuestra biodiversidad. Somos el primer país en aves y Bogotá tiene una riqueza en avifauna y sin embargo, si hiciéramos una encuesta, sabemos tan poquito de nuestras aves, de nuestros animales endémicos, de nuestros ecosistemas. Así que un primer reto es la bioecoalfabetización, porque creo que esto es una lucha para entender. Entonces, esta es una invitación a reconocer la ciudad vista como un ecosistema, como un organismo vivo, y quiero plantear dos temas centrales para este debate. Uno, la tierra y el territorio como fuente del derecho. Y esto es una invitación respetuosa a salirnos de las nociones del Estado liberal y de las constituciones elitistas y pensar en las estructuras sociojurídicas o el constitucionalismo andino en una interculturalidad crítica que nos implica desarrollar ese sueño de una nación diversa y multicultural, que significa avanzar en las herramientas del pluralismo jurídico. Por eso quiero agradecer las ponencias positivas de los distintos concejales y concejalas que han conceptuado favorablemente a favor del acuerdo del buen vivir y los derechos de la naturaleza en Bogotá, e invitar respetuosamente al gobierno distrital a estudiar profundamente las serias dificultades que tenemos hoy en el distrito capital. El otro tema es la naturaleza como fuente del conocimiento. Esto tiene que ver con otros sistemas de conocimiento. No es la escuela como algo carcelario a donde vamos a... No, es la tierra vista como un aula viva que nos enseña, de la cual aprendemos. Así que este debate tiene fundamentalmente 7 momentos. Uno, para reflexionar sobre las relaciones ecosistémicas y de la comunidad de la tierra. 2, el contexto global y nacional de los derechos de la naturaleza. 3, por qué para Bogotá se requieren otras alternativas sistémicas para reconciliarla con los ciclos de la naturaleza, el distrito y la protección de la estructura ecológica principal. 5, cómo nos pintan el POT, la lógica en la que estamos inmersas y están inmersas las políticas públicas ambientales hoy de la ciudad. Acuérdense, concejales, cuando discutimos la reforma administrativa, que Lucho Garzón llegó a la alcaldía, que por primera vez empezamos a institucionalizar lo que era la Secretaría de Ambiente, pero nos falta mucho por hacer en esta materia. La estructura ecológica principal está en peligro. Y por supuesto, después de escuchar la administración, unas conclusiones que tienen que ver con el cambio urgente en la perspectiva con que pensamos y hacemos, implementamos y evaluamos las políticas públicas, en especial las ambientales. Quisiera que me regalaran el video, por favor. Nos tiene que doler esto, porque esto hacía parte de un pedacito de pulmón que tenía la ciudad, que tenía el humedal, que tenía la localidad.
Nos tiene que doler, nos tiene que doler. Le pido el favor, señora, que usted con sus conocimientos, con el cargo que tiene, le pido el favor que por esa ancestralidad usted haga algo, porque yo como ciudadana que vivo acá me siento impotente, me siento pequeña y aún con mi poesía pienso que he podido hacer algo, pero le pido el favor de que me diga cómo van a recuperar esto, cómo van a volver a generar, que esto vuelva a ser el hábitat que era antes. Un segundo, concejala. Vamos a hacer registro de concejales, señor secretario. Con gusto, señor presidente. De otras comisiones dejo constancia del registro de la honorable concejal Luz Marina Gordillo Salinas. Ha sido actualizado el registro de concejales, señor presidente. Gracias. Continúe, concejala Ati. Quiero, con la mayor consideración por lo que implica armonizar la estructura socioeconómica y funcional de servicios de Bogotá con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza, la estructura ecológica principal. Es principal precisamente porque somos nosotros los seres humanos quienes tenemos el imperativo ético de armonizar nuestra vida personal, familiar, en comunidad, con los ciclos de la naturaleza. Entonces, lo primero que quiero partir desde el movimiento indígena y como vocera de diversas culturas es esa identidad ecológica. Somos agua, somos la tierra, somos el aire que respiramos, somos las estrellas, somos seres cósmicos. Bogotá, justo ahí en el humedal del Jaboque, tiene unos monolitos. Teníamos el Templo del Sol, Chía, la Luna, de cómo todo ese ciclo de la naturaleza está interconectado a nuestros calendarios agrícolas, ecológicos. Entonces, somos nosotros los seres humanos los que somos parte de la tierra. Somos y pertenecemos a este espacio y no al contrario. Entonces, lo primero que quiero cuestionar es esta idea de dueñedad que es propia del patriarcado, que ha desarrollado toda una estructura sociojurídica,
Precisamente, esta es una reflexión para trascender esa visión que solo piensa en la felicidad humana. Pero en la comunidad de la tierra se piensa en el hábitat seguro y limpio para todos los seres y especies de la tierra, con los cuales compartimos nuestra vida y de la cual depende nuestra vida. Entonces, esta es una invitación a ver la profunda urgencia de alternativas sistémicas para Bogotá, de reconocer los ciclos de la naturaleza, esas relaciones biofísicas complejas de diferentes organismos que habitamos y compartimos en el territorio. Por ejemplo, las flores, fundamentales para nuestros polinizadores. Debemos sembrar árboles que den frutos, que sirvan para la soberanía alimentaria también de nuestros animales, que sirvan de hogar para nuestras aves. De los frutos y las semillas también depende nuestra alimentación. No solo debemos pensar en nosotros como seres humanos, sino en esa multiplicidad de especies de las cuales somos interdependientes. ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin abejas? O sin las aves que son sembradoras silvestres de nuestros bosques. Incluso algunas especies viven estigmatización. Colombia es el país con mayor variedad de murciélagos, por ejemplo. Hay plantas que solo germinan si pasan por el sistema digestivo de ciertas aves. A ellas le agradecemos en parte nuestra biodiversidad. Entonces, bajo esta mirada sistémica o ecosistémica, debemos pensar las políticas públicas y en este sentido yo quiero dejar planteado aquí los fundamentos de esta iniciativa para Bogotá. Tiene 4 grandes vertientes. Por supuesto, desde el buen vivir, o el vivir en plenitud, pensando en la salud de la comunidad de la tierra, no solo en la salud humana, sino también la comunidad de las plantas, de los animales. Es urgente que esta propuesta se traduzca también en una estructura jurídica para que los diferentes seres que hacen parte de la tierra pues tengan dignidad. Entonces, está la vertiente indígena. La naturaleza para nosotros siempre ha sido vista como un ser vivo, fuente de nuestro derecho, es lo que los pueblos de la sierra llamamos ley de origen, y fuente del conocimiento. Pero también está la vertiente científica, y qué bueno que ahora la física cuántica, los conocimientos occidentales de diferentes teorías como la ecología profunda, la ética de la tierra, la teoría de Gaia, los diferentes científicos que se han encontrado para reflexionar sobre los retos que tenemos, han demostrado que la tierra es un organismo vivo, autorregulado. Entonces necesitamos empezar a entrar dentro de este pilar de reconocer a la tierra como un ser vivo. Tuve la oportunidad de estar con Bandana Shiva en Costa Rica y realmente, pues además de pertenecer a una cultura, es física cuántica. Y es hermoso en este momento convocarnos a unir todos nuestros saberes para sanar nuestro profundo desencuentro con la tierra, sanar nuestra relación, para reconciliarnos con estos ciclos vitales de los cuales depende la vida de nuestra biosfera, que es nuestro hogar. Entonces este es un asunto ético, o yo diría bioético. Desde el punto de vista ético, los derechos de la naturaleza se sustentan en que estamos en el tiempo de las responsabilidades con la naturaleza. En ese sentido, nos corresponde revisar el sistema de gobernanza a nivel institucional, local y global. ¿Realmente nuestra institucionalidad ambiental tiene autoridad ambiental? ¿O nos dedicamos a dar licencia para todas esas obras que destruyen nuestros ecosistemas? Y está la vertiente jurídica. Y en el aspecto jurídico, los derechos de la naturaleza han representado una revolución de tipo, como dice el concejal Cancino, copernicana.
porque no se trata solo de cambiar el contenido superficial de las leyes, no se tratan de estos cambios cosméticos, no, son cambios profundos. El cambio como la sociedad concibe el derecho. ¿Ustedes creen que en Colombia hay tierras baldías? No. Estos son conceptos jurídicos que se inventaron los ingleses para explotar, para expropiar a las colonias de su tierra y que nuestra historia republicana ha basado todo su sistema jurídico para reproducir estas ideas coloniales. De ahí que es necesario que este sueño de una nación diversa y multicultural nos permita también tener una perspectiva no de asimilar al que es distinto, sino el de transformar nuestras relaciones sociales y políticas y avanzar en el pluralismo jurídico, y ello implica revisar el papel y la concepción misma del derecho. Y entonces hablamos de la jurisprudencia de la tierra, que en el caso concreto de nuestro país hemos avanzado. ¿Está el video del pagamento? Un segundo, vamos a hacer registro de concejales. Con gusto, señor presidente de la comisión, dejo constancia del registro de los honorables concejales Marisol Gómez Giraldo y Venus Albeiro Silva Gómez. De otras comisiones dejo constancia del registro del honorable concejal Diego Guillermo Lacerna Arias. Ha sido actualizado el registro de concejales, señor presidente. Gracias, secretario. Continúe, por favor, concejal Ati. Realmente el sueño de Abya-Yala plurinacional nos ha permitido hermanar este proceso de reconocer. Minuto 7, por favor, de este video. Nos convocamos a la Plaza de Bolívar con la idea de sensibilizar a Colombia sobre... Y me impresionó muchísimo la resonancia de Bogotá con este llamado de los pueblos. Esto fue el 10 de marzo del año 2011. 40.000 almas con un propósito de avanzar en esta agenda en nuestra ciudad y en nuestro país. Minuto 7, por favor. A que volvamos a respetar, a defender, a cuidar, a amar la naturaleza. Lo más importante de este encuentro, minuto 7, por favor. No hay sonido. Después de 500 años de sentarnos allí para observar nuestro Padre Sol, nos reunimos más de 21 pueblos, con nuestros cantos, con nuestras danzas, con nuestras ofrendas. La generación joven de hoy de la capital ofrendando su música para recuperar el sentido de observación de los astros que tenía este lugar. El llamado de los pueblos indígenas es a que todos volvamos a esa cultura milenaria de las tradiciones, de hacer pagamentos, de hacer kusnichi, hacer estos saumerios, prender el fuego para equilibrarnos con la naturaleza. Ese pensamiento bonito tenemos que volver todos. Estamos invitados todos, blancos.
Doctor Ati, ¿me permite registrar concejales? Secretario, por favor. Con gusto, señor presidente. De otras comisiones dejó constancia del registro de los honorables concejales Pedro Julián López Sierra y Andrés Darío Onzaganiño. Ha sido actualizado el registro, señor presidente. Bueno, seguimos con este gran debate sobre la tierra de la doctora Ati Quigua. Esperemos a ver un momentico mientras la tierra fluye y nos salen las buenas energías hoy. Sí, señor. Seguimos, doctor Ati. Bueno, ese fue un día para mí histórico y para nuestra ciudad, no solamente por la manifestación cultural, sino por el respaldo. Recogimos 700.000 firmas y me parece el inicio de la transformación jurídica en nuestro país. Entonces, vinieron desde las nieves perpetuas de la sierra y eso me parece muy lindo. Y yo sé que a muchos los he visto en los videos años después cuando planteaban unas ideas aquí sonrientes, les produce algo como de... Por eso, la tierra no es solamente... Entonces, comprender este sentipensar, porque no solo son ideas, son sentimientos, ha sido para mí el mayor reto pedagógico, porque entiendo que cuando uno crece como un niño de apartamento, sin cultivar sus alimentos, sin saber de dónde viene el agua, de alguna manera entender el sentimiento de los pueblos tan arraigados a una relación diferente con la tierra es otra experiencia, y es desde el profundo amor a la madre tierra que en mi tercer ejercicio como concejala he considerado tal vez el mayor desafío plasmar estos sentimientos, estas cosmogonías, estas luchas históricas en políticas públicas sistémicas que reconozcan esta unidad entre el ser humano y la naturaleza, este enfoque biocultural, que la cultura no está separada de la naturaleza, una nueva perspectiva de los derechos que son los derechos bioculturales, que trascienden un poco la perspectiva tradicional como vemos el derecho. Y entonces ya hay una historia de cómo la sociedad empoderada de su proceso constituyente exige, reclama el reconocimiento, el respeto a los derechos de la naturaleza, y en este camino
he conocido diferentes enfoques, desde la economía, por ejemplo, con Alberto Acosta. Bogotá necesita otras alternativas económicas vivas, una economía circular, en fin, una democracia de la tierra, unas culturas vivas en su relación con el territorio, y esta es una línea del tiempo que les hice y que da cuenta de esa transformación jurídica que ya está en marcha en el mundo. Entonces, por ejemplo, si miran este mapa, encuentran ahí ya todos los países que han avanzado, y yo quisiera empezar por decir que en esos 37 países la inclusión de los derechos de la naturaleza ha tenido también una amplia participación de científicos, sectores sociales, sectores culturales. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, de Ecuador, de Panamá, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de India, el sector también de la justicia. Pero en Latinoamérica esto es una realidad cultural, jurídica. No avanzar en Bogotá en este sentido sería desconocer esa profunda relación de la cultura muisca con el agua, esta que es la tierra de labranza. Por eso he dicho que la marca de ciudad deberían ser los camellones, ese gran patrimonio arqueológico que nos recuerda que esto sigue vigente, estas ideas, este sentimiento, esta cultura, esta biocultura. Entonces, estos son los países pioneros, pero Colombia no se ha quedado al margen. Hay una amplia gama de jurisprudencia que profundiza nuestra visión y nuestra relación con la naturaleza y sus derechos. En ese sentido, hay un constitucionalismo andino que enriquece la perspectiva jurídica, los sistemas de gobiernos propios de los pueblos nativos que existen aquí aún en nuestra ciudad. Aquí estuvimos trabajando el Acuerdo 359. Entonces, los derechos de la naturaleza en Colombia tienen una vigencia muy importante porque se trata de reconocer la diversidad biológica y cultural, de precisamente reconocer los diferentes procesos sociales que existen en nuestra ciudad, que buscan el reconocimiento jurídico de los derechos de la naturaleza. Hoy me desperté con la canción nueva que hicimos con David, que es de Bogotá. Entonces ahí también toda esa generación de Bogotá joven que dialoga, que se encuentra con el pensamiento de los pueblos y que se han expresado también aquí en el Consejo de Bogotá. Hay un activismo no solo cultural, sino también jurídico en favor de los derechos de la naturaleza. ¿O qué decir de la sentencia T622 del 2016, que reconoce el río Atrato, sus cuencas, sus afluentes, los derechos bioculturales de las comunidades étnicas, tribales, indígenas, los territorios ancestrales? Los ecosistemas no solo son biológicos, son también culturales. Entonces, hoy queremos que el río Bogotá avance en un plan de manejo biocultural, una gestión colectiva de nuestro patrimonio biocultural, y no solamente, qué pecado, como está visto el pobre río, que cada vez agoniza más, esta concepción mecánica del mundo que se traduce en una intervención hidráulica, ingenieril, que maltrata, que violenta, que cercena los derechos bioculturales del río Bogotá. Ya en Colombia existen 20 ecosistemas declarados como sujetos de derechos, entre los cuales se encuentran ríos, páramos, parques, regiones. ¿Y qué vemos en Bogotá? Realmente hay un rezago frente a esta perspectiva más sensible. Por eso me parece central pensar en una ciudad viva, ecosistémica, con sus metabolismos, con sus intercambios de energía, de materia. Y si miramos cuál es el argumento para no darle viabilidad a una iniciativa que enriquece realmente la perspectiva sobre los problemas ambientales, pues ya lo vamos a ir mirando. Bogotá, junto con La Paz, Quito, es una auténtica capital de los Andes.
suramericanos. Estamos enclavados en sus cordilleras. ¿Y qué tenemos de la estructura ecológica principal? 91.000 hectáreas, lo que equivale al 56% del total del área de Bogotá. Esta estructura está compuesta por áreas protegidas, corredores ecológicos de ronda, la franja de adecuación de los cerros orientales, parques, zonas de manejo y preservación ambiental, todo lo que tiene que ver con el valle aluvial del río Bogotá y sus subcuencas, como el Tunjuelo, el Fucha, el Neuque, y más de 200 cuerpos del agua en el área metropolitana, alrededor de 50.000 hectáreas que corresponden a los relictos que nos quedan de humedales, como el Guaymaral, como el Torca, la Conejera, Tibabuyes, el Jaboque. Bogotá es una ciudad anfibia, siempre lo fue. Estamos rodeados de páramos. Entonces, ¿cómo no hablar de reconciliarnos con los ciclos del agua, con los ciclos de la naturaleza? La estructura ecológica principal de la ciudad es fundamental para pensar el ordenamiento de la ciudad. En ese sentido, miremos, y yo creo que las aves son nuestras maestras. Bogotá, capital de las aves. De 1.800 de las 11.000 especies de aves del mundo que migran anualmente, la sabana de Bogotá recibe la visita de miles de aves migratorias de diferentes especies. ¿Sabemos nosotros? ¿Lo tenemos en cuenta a la hora de talar los árboles, los ciclos reproductivos de nuestras aves? Las aves nos recuerdan la interrelación que existe entre los diferentes ecosistemas. Lastimosamente, en los últimos años, son cada vez menos las aves que logran llegar a su lugar de destino por causa de problemáticas altamente contaminantes e insostenibles que mantienen la especie humana. La pérdida o degradación de un sitio de parada es crítico para las aves migratorias. Puede tener un efecto devastador en las posibilidades de supervivencia. En este contexto es determinante entender las alternativas que se plantean para Bogotá. Necesariamente tenemos que desde el Estado transitar hasta otro marco de las políticas públicas que nos permite de manera integral comprender estas interacciones. Pero desde el punto de vista del movimiento social tenemos que transitar, también transformar nuestra cultura, la manera como nos relacionamos con las demás especies. Entonces las estrategias unidimensionales son incapaces de resolver las terribles amenazas que enfrenta el patrimonio natural y cultural de nuestra ciudad. Al contrario, corren el grave riesgo de incrementar los daños a la naturaleza, como veremos a continuación con el contraste de las políticas ambientales de la ciudad y la realidad de la estructura ecológica principal. ¿Cuál es el principal argumento por el cual la alcaldesa Claudia López y su gobierno no le quiere dar viabilidad al buen vivir y los derechos de la naturaleza en Bogotá? Pues bien, dice que Bogotá tiene ya demasiadas políticas públicas ambientales y aquí están las listas. Política pública de humedales, le pregunto a la ciudadanía, incluyendo el pacto de humedales, ¿se cumple en Bogotá? Solicito, mediante derecho de petición, me manden una evaluación de la implementación de esta política pública en la ciudad de Bogotá, que además es una conquista ciudadana. Segundo, política de gestión de la conservación de la biodiversidad. Igualmente, copia de el impacto que ha tenido esta política en la ciudad de Bogotá. Política de ruralidad, el 75% y Bogotá región es rural. Copia igualmente del impacto de esta política. Política para el manejo de uso del suelo. Para los muiscas y la memoria prehispánica de Bogotá, esta era tierra de labranza. Están los suelos más fértiles en la sabana de Bogotá, los suelos AAA de origen volcánico, suelos que podrían resolver el problema del hambre, pero no, se sacrifica la vocación de los suelos para satisfacer el apetito voraz de las constructoras. Entonces, quiero el impacto
de esta política de usos del suelo, la política de educación ambiental, los PRAES, los PROCEDAS, los proyectos comunitarios ambientales, los proyectos universitarios. Quiero copia de los PRAES de Bogotá para mirar con qué enfoque se están desarrollando, cuál es el impacto de los proyectos comunitarios y en las universidades, cuál es el enfoque ambiental. Porque yo creo que hoy tenemos que hablar de la educación ambiental intercultural y una interculturalidad crítica para hacer de nuestra Bogotá y la región sobre todo un jardín biológico. La política de salud ambiental, una salud, un mundo. La salud humana depende de la salud de la madre tierra. La peor idea que se le ha podido ocurrir a la humanidad, a la revolución verde, es envenenar los suelos que producen nuestra comida. Por eso yo invito a que salgamos del fascismo alimentario y pasemos a la reconversión agroecológica, una tierra libre de agrotóxicos y libre de transgénicos. Esto tiene que ver con una discusión ética. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llega a esta tierra, suba en lengua muisca significa quinoa, más de 1.500 especies, un pseudocereal que es superior nutricionalmente a las 4 semillas que dominan el mundo: el arroz, el trigo, la soya y el maíz de Monsantos. La quinoa aporta y es nuestra. Esto tiene que ver con un tema también de salud pública, porque nuestra salud empieza por producir de manera sana los alimentos de nuestros hogares, de nuestras familias. Entonces, me parece fundamental esa tecnología, esos sistemas agroalimentarios indígenas son susceptibles de actualizar, tienen todo el sentido para nuestra ciudad, además responden a un problema social como es el problema del hambre. La política ambiental y protección de los recursos ambientales, la política de movilidad sostenible y descarbonizada, la política del cuidado para el ordenamiento territorial, la política de población y poblamiento en el contexto de la emergencia climática, la política de ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo, política de reverdecimiento. Y yo quiero decir una cosa sin eufemismos: reverdecer Tunjuelo. Cuando uno va y mira realmente lo que le va a acontecer al río Tunjuelo, está muy lejos de reverdecer. Entonces, realmente tenemos estas políticas públicas, pero no importa sino el impacto que tienen estas políticas públicas, que es el informe que yo solicito, porque la realidad lo que nos dicen es otra cosa. Miremos aquí, estuve en Bosa. Quiero que mediante derecho petición me diga del río a esta obra, que es el patio taller para Transmilenio, ¿cuánta distancia hay? Porque están invadiendo el valle aluvial del río Bogotá. Los espacios del agua son espacio público verde, nos corresponde cuidarlos. Y para nosotros los espacios de la vida son espacios que deben realmente, allí está muy cerca la comunidad muisca de Bosa, allí por primera vez se reconoce el derecho a la consulta de las comunidades, y entonces lo que vemos es que aquí las ideologías de las infraestructuras se imponen jurídica y políticamente sobre las dinámicas ecosistémicas de la naturaleza y el respeto a las comunidades y su ejercicio. Entonces, si miramos, es triste lo que pasa en el POT. Ya todos sabemos aquí lo que pasa con el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Cuánto se le dedica al río Bogotá? No alcanza a ser ni siquiera una página. Y resulta que el río es la determinante ambiental de superior jerarquía. Pero en el POT, una hojita, que no nos dice mucho. Pero cuando uno mira qué están haciendo, no se respeta que el agua tiene memoria. Y tarde o temprano recupera el espacio que nosotros le invadimos. Eso es lo que pasa en Barranquilla cuando se crecen los arroyos, se desconocen los ciclos de la lluvia y el agua toma su curso.
Entonces hay que respetar la realidad meándrica del río. Somos nosotros, la ciudad, quienes tenemos que armonizar y reconciliarnos con el río Bogotá, y no al contrario, seguir sacrificando al río para hacer pues este tipo de obras que realmente tienen un gran impacto. Entonces, ¿cómo nos pintan el POT? El ABC del POT se presenta como una tabla que relaciona cuáles no son los proyectos que promueve el decreto. Incluso el 30 de agosto del 2019 en el humedal Tibabulle, en plena campaña electoral, se firmó el pacto por los humedales, que ya vemos que es otro de los tantos. Entonces, caminando Bosa y escuchando a Ana Inés Vázquez, que es una lideresa del barrio El Regalo, me llamaba profundamente la atención de ver cómo las mujeres en su comunidad, en sus barrios, hacen un trabajo importante de hacer huertas, de transformar sus residuos, de conectarse con el agua. Allí estoy en un círculo de mujeres. Defendí aquí que a través del IDPC pudiéramos rescatar esa dimensión del patrimonio inmaterial y cultural, sobre todo de esa sensibilidad de las mujeres con el agua en la ciudad de Bogotá, para avanzar en una gestión colectiva de nuestro patrimonio biocultural, en una reconciliación de Bogotá con el agua a partir de los microterritorios del agua. Sin embargo, esto requiere realmente una reflexión muy crítica sobre cómo estamos interviniendo los ecosistemas. Yo creo que estamos anclados a una inercia de una visión mecánica del mundo, o también, como lo entiende el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que se encuentra, por ejemplo, en proyección de la construcción de un centro de alto rendimiento deportivo, sector Parque Deportivo del Salitre, al interior del humedal El Salitre. Es que yo pienso que la naturaleza tiene dignidad y valor intrínseco, no la que los seres humanos le queremos asignar, porque eso es una relación que tenemos que revisar. Y con respecto, tengo un largo listado de las políticas públicas y de las obras que se están haciendo que son insuficientes para la protección de la estructura ecológica principal. Entonces yo quisiera que me indicaran cuáles son las estrategias de articulación y aplicación de todas estas políticas públicas distritales de protección ambiental, política pública de humedales con respecto a la construcción, por ejemplo, del centro de alto rendimiento deportivo en el Parque El Salitre. Entonces estas obras realmente, incluso algunas acciones del actual plan de desarrollo distrital, por ejemplo, el programa 28, en el plan de desarrollo distrital se estableció como meta avanzar en las acciones de restauración y el desarrollo de iniciativas sociales para la conservación de la franja de adecuación de los cerros orientales en el marco de su plan de manejo. Esta meta trazadora busca mecanismos alternativos que permitan asegurar la conectividad ecológica entre las reservas forestales de los cerros orientales y la Tomás Van der Hamens. El plan de desarrollo tenía como meta implementar y efectuar el seguimiento a 4 proyectos de conectividad ecológica para la conservación de la biodiversidad, incluyendo cerros orientales, Van der Hamens, Torca, el Virrey, corredores de Suba, Conejero y toda la relación que hay entre lo urbano y lo rural. En la práctica, miremos, el porcentaje alcanzado respecto a esta meta es del 45.58%. No se alcanzó ni siquiera la mitad de lo presupuesto y no se va a alcanzar porque lo que se hizo en estos 3 años ya no se hizo. Y ahora, a tan poco tiempo, lo que vemos es otro tipo de mensajes que son muy preocupantes. Por ejemplo, la protección integral de la reserva Tomás Van der Hamens. Los cerros orientales se conectan por el norte con la reserva forestal productora de Tomás Van der Hamens y por el sur con el Valle del Tunjuelo y el páramo de Sumapaz. La CAR, ignorando el concepto sistémico, aprobó este pasado lunes la sustracción de 29.087 hectáreas de la reserva, 29.087 hectáreas de la reserva forestal, con el objeto de la ampliación de la avenida Boyacá desde la calle 186 hasta la calle 235.
La solicitud la hizo la Alcaldía de Bogotá para la ampliación de la avenida Boyacá y la vía Subacota. Esto es lo que llama el gobierno de la alcaldesa Claudia López reverdecer la ciudad, ignorando la importante relación de los sistemas socioecológicos y el intercambio ecológico que existe entre los humedales, el cerro y los ríos. Yo tuve la oportunidad de ser asesorada por el profesor Tomás Van der James, quien hizo el aporte de la estructura ecológica principal, y esto me parece que pisotea su memoria además a todas sus investigaciones. Y me parece central, y recuerdo sus palabras como ayer: es la estructura socioeconómica, ATI, y la estructura funcional de servicios la que se debe armonizar con la estructura ecológica principal, por eso es principal. Y hoy cuando veo, si existía un concepto técnico que no daba viabilidad para esto, señores personería, encargados del tema ambiental, yo quiero saber cuáles son los fundamentos para modificar este concepto técnico y darle viabilidad. Por favor, copia de este informe. Entonces dicen que van a sustraer 29.87 hectáreas y nos dan una compensación de 62.49. Estas son compensaciones carentes de la compresión de los ecosistemas. Si uno ve la tierra como un organismo, entonces ¿qué? Córteme la pierna y después me la compensa. No nos interesan. Y hoy está protestando la comunidad muisca allá en el Cerro de los Indios. Al acueducto. No interesan las compensaciones. Nos interesa que se respeten los ecosistemas, sus ciclos y procesos vitales, el derecho que tienen a su existencia y al mantenimiento de sus ciclos vitales y su estructura. Entonces, esto es inaceptable, que este proyecto de ampliación sacrifique la estructura ecológica principal de nuestra ciudad. Por eso digo que Bogotá, en el Día Internacional de los Derechos de la Madre Tierra, está de luto. Ahora bien, miremos páramos y patrimonio biocultural. La necrópolis más grande, que es la memoria prehispánica de nuestra ciudad, está en Usme. Y quisiera, pues, que reflexionáramos sobre el páramo de Sumapaz, que abastece de agua 10 municipios de Cundinamarca y Tolima. Y nacen unas 20 lagunas y nace el río Tunjuelo, de donde pueden abastecerse 2 millones de personas de 5 localidades de nuestra ciudad. Los serios retos que hay para cuidar nuestros páramos, y no solamente, sino nuestros ecosistemas de páramos que rodean la ciudad. En eso somos diferentes a París y a otras ciudades. Somos una ciudad rodeada de páramos, de humedales, o sea, nuestra marca es el agua, somos anfibios. Y no solo es un sentimiento, hicimos un acuerdo, Bacatá Hidrópolis, gracias a todos los concejales y a la administración para ponernos de acuerdo en cómo podemos reconciliarnos con el agua, pero estamos lejos, porque seguimos en la práctica a través de las grandes operaciones estratégicas en la lógica institucional, en esa inercia institucional, en esas nociones que yo pienso debemos trascender. Miremos el tema del relleno Doña Juana, el problema de los lixiviados al río Tunjuelo, el pleito jurídico más grande que ha tenido que afrontar. Ahora tenemos que pagar una multa por todo el mal manejo de los residuos, cuando la mitad, el 60% son orgánicos y podrían ser abonos y podían contribuir a resolver el problema del hambre. Entonces, el cumplimiento de los parámetros de calidad del vertimiento, pues no se han cumplido. 23 parámetros correspondientes al 41.8%, cumplen 17 parámetros que corresponden al 30.9%, y en el análisis y reporte 15 parámetros que corresponden al 27.3%. En la fotografía se puede observar el color del vertimiento hacia el río Tunjuelo. Y yo creo que este es un problema principal de la salud pública de nuestro país.
Los lixiviados van al Tunjuelo, luego van al río Bogotá, el río Bogotá va al río Magdalena y terminan en el mar. Es un problema de salud pública de orden nacional, hay que resolverlo, esto es inadmisible. Entonces hay que salir de la lógica de los negocios para respetar la salud pública, la salud de los territorios, las comunidades también. Esta es una expresión de la segregación socioespacial en nuestra ciudad. Entonces, el manejo de los residuos sólidos en Bogotá realmente requieren de la implementación de una estrategia de cultura ciudadana para el compostaje y la gestión de los residuos orgánicos en nuestra ciudad. Es la iniciativa de la ciudadanía la que avanza, por eso no me voy a detener porque ya hice un debate sobre eso, pero tenemos que salir de las soluciones técnicas y mecánicas como si fueran suficientes. Ha sido suficiente hacer 62 petars. Miren la problemática del río de Bogotá. Hemos hecho 62 petars. Ahora, cuando uno va a mirar, por ejemplo, Petar Canoas, 5 contratos por un costo de 4.5 billones, solo una petar. La obra más grande y costosa de Colombia, a pesar de la ineficiencia que ha demostrado el modelo sustentado en Petar Salitre, que para su construcción se cambió el cauce del río Salitre y se destruyó el humedal Tibaguya y otros ecosistemas. Ahora bien, si la Petar Salitre tiene el costo-beneficio en cuanto a beneficio a la ciudadanía, según la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, 3.800.000 habitantes aproximadamente, según el censo de 2018, la Petar Salitre solo proporciona tratamiento de agua servida a unos 2.200.000 habitantes aproximadamente de las 7 localidades aledañas a la cuenca del Salitre, Santa Fe, Chapinero, Usaquén, Suba, Engativá, Barrios Unidos y Teusaquillo. Según lo explicado por la propia alcaldesa mayor, la Petar no cumple con la totalidad de los equipos, manuales, procesos, las especificaciones técnicas con las que se contrataron para el tratamiento de aguas en la planta. El 31% de los equipos críticos para el funcionamiento de la Petar se encuentran fuera de servicio por presentar fallas reiteradas y que sorprendentemente en una orden judicial ordenó a la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, ordenó recibir y operar la planta como si cumpliera con los requisitos. Entonces, fíjense, tenemos 62 petars en todo el río Bogotá, pero el río Bogotá cada vez agoniza. Necesitamos una gobernanza plural en el río Bogotá, donde las comunidades tengan voz. No es suficiente la institucionalidad que hoy tenemos y eso significa reconciliarnos con el río Bogotá. ¿Dónde está la voz de las comunidades en todo esto? El río Bogotá es uno de los cuerpos de agua más contaminados del mundo. Su deterioro ambiental proviene de 442 toneladas diarias de desechos. Eso significa superar una civilización del desperdicio. 1.473 toneladas de sólidos. Eso equivale a 35 tractomulas diarias de residuos. Sin embargo, solo el 35% de las aguas residuales reciben. Tenemos que sanar aguas arriba. Hay que entregar las aguas limpias al río Bogotá. Eso significa revisar muy bien el tema de las fuentes de contaminación. Los problemas de contaminación ambiental, las del río Bogotá, tienen un orden socioeconómico y político al cual las soluciones técnicas deben ser complementarias y no al contrario, porque también aquí todo es técnico. Entonces no le metamos sociedad al asunto, no le metamos cultura al asunto, aquí las soluciones técnicas resuelven. Pues bien, ahí está el ejemplo del río Bogotá, no es suficiente hacer petars, nos valen un ojo de la cara, no son obras que valen 3 pesos. ¿Y dónde están los resultados ambientales o sociales? Entonces sí es necesario pensar en una gestión biocultural de nuestro patrimonio, sanar la relación con el agua, reconciliar. Y por eso el río es una determinante ambiental de superior jerarquía a los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, a nuestro POT, ahí se los dejo para revisión de todo. Entonces, miremos otros temas, la manipulación de la zona de manejo y preservación ambiental.
El régimen de uso de las reservas distritales de humedales, artículo 56, usos condicionados, ejecutar obras para el mantenimiento, adaptación y recuperación de las fuentes ecosistémicas. Las obras o actividades se llevan a cabo sin adelantar rellenos o retiros de suelo para conformar la estructura del pavimento o rampas de acceso sobre la ronda hídrica. Ronda hídrica. Comprende la faja paralela a la línea del cauce permanente de los cuerpos de agua, así como el área de protección o conservación oferente. La ronda hídrica corresponde al corredor ecológico de la ronda. Hace 500 años, en el 2038 vamos a cumplir, supuestamente de fundada esta ciudad, inició ese profundo desencuentro con el agua, de volver los ríos canales. Esta historia de secar, tiene que cambiar, y en ese sentido yo creo que hay que devolverle a los humedales su comunidad. Aquí está la abuelita Blancanieves. La comunidad muisca ha sido desconocida, me tocó dar una lucha política y jurídica para que reconocieran la comunidad que es originaria de aquí de Bogotá. A la abuela Blancanieves la tienen amenazada de muerte, puse la denuncia en la fiscalía por defender la quebrada y sus humedales. Cuando voy a mirar qué está pasando en el humedal Tibabulle con los corredores ambientales, me encuentro con que las dos administraciones distritales han aprobado 895.000 millones para la intervención de áreas protegidas. Quiero una copia detallada de cómo se ha invertido estos 895.000 millones en las áreas protegidas de Bogotá, especialmente en el humedal Tibabuyes, a través de los corredores ambientales. Porque qué casualidad, fíjense ustedes, yo colocando la solicitud de que se proteja la vida de la abuela Blancanieves, que defiende la quebradita de Aguascalientes, donde ella ha vivido toda su vida y todos sus ancestros, el humedal de Tibabuyes. ¡Oh, sorpresa! ¿Quién está ejecutando estas obras en el distrito capital? El billonario proyecto de corredores ambientales, constructoras del cuestionado William Vélez Sierra. El empresario tiene sociedades investigadas en Honduras y su nombre estuvo señalado por testaferros, por jefes paramilitares hace una década. Vélez es dueño de empresas que hacen parte del consorcio ejecutor de obras de corredores ambientales de humedales en Tibabuyes. Entonces eso se trata también de relaciones de poder en nuestra ciudad. Y yo quiero pedir en el Día de la Madre Tierra toda la solidaridad con el pueblo muisca de Suba. Entonces, es fundamental esta información y le pido a Personería y le pido también a Contraloría, porque aquí no solamente es que el 15% del impuesto predial que pagamos los bogotanos va dirigido a la protección ambiental y a la recuperación del río Bogotá. Y me parece inadmisible cuando uno va a mirar lo que pasó en el humedal de Jaboque. A ver, nosotros no estamos pagando para que destruyan nuestros ecosistemas, estamos pagando para que los protejan. Y escucho al señor de la CAR, perdónenme, me gustaría que hubieran puesto la imagen y las noticias, es que las aves vuelan. ¿Qué es eso? Yo pensaba entre mí en el desplazamiento, porque mi familia fue desplazada, en el desarraigo, en qué significa que te destruyan tu hogar, tu hábitat, la relación que construyes también con los otros seres, la relación de las mujeres, de la comunidad con ese espacio. Entonces, yo sí creo que estas dos administraciones de Bogotá han mantenido una visión ingenieril, una ideología de las infraestructuras, donde prevalece la función recreativa de los humedales sobre su existencia, función ecológica, sobre el propósito de conservar la biodiversidad. Y esta es una decisión también de orden político de los ciudadanos.
Yo creo que nos toca revisar el marketing político publicitario, porque no podemos seguir engañando a la ciudadanía. Digámosle claramente qué pasa con el presupuesto que vía predial nosotros pagamos para la preservación de la biodiversidad. Entonces, este presupuesto distrital dirigido a proyectos ambientales, lo vemos ahí en el gráfico, podemos observar la inversión por sectores en el año 2022. Yo pido que me lo actualicen al año 2023 porque no pude encontrar las cifras más actualizadas, pero ahí está la torta. ¿Yo qué les he dicho? Y en eso me sostengo. La conciencia de un gobierno está donde coloca su presupuesto. Entonces, lo demás es carreta. Lo demás son palabras. Entonces, tenemos una conciencia gris del cemento, de las infraestructuras. Doctorati, si me permite registrar concejales y también para decirle que como este es un debate, su merced ya lleva 1 hora y cuarto. Entonces, a ver si redondea, porque tiene que seguir la administración, los 50 minutos, los concejales que ya están inscritos, y la idea es a las 12:30 dejar este debate concluido y cerrarlo, pues ya que es un debate concreto hoy. Entonces, por favor, si nos ayuda ya también con el tiempo, que forma parte justamente de esa naturaleza y de esa cultura ciudadana que promulgamos. Entonces, registre concejales, le voy a dar 10 minutos más, doctora, para que concluya y siga la administración distrital hasta por 50 minutos. Y ahí los concejales que están inscritos haremos las conclusiones y se cerrará este debate de el partido Maíz de la doctora Tiquigua. Entonces, registre concejales, doctor David. Con gusto, señor presidente. De otras comisiones dejó constancia del registro de los honorables concejales María Fernanda Rojas Mantilla y Eduardo Aníbal Arias Rubio. Ha sido actualizado el registro, señor presidente. Una moción del doctor Acosta. Por favor, se anima al doctor Acosta. Ese tiempo que está ahí no es el tiempo real de la intervención. Aquí lo llevamos y es 1 hora y cuarto. Doctor Acosta, sonido. Marco Acosta. Presidente, cierro para que hable la administración y luego poder concluir el debate. Doctor Sí, Marcos. qué pena, concejala Tino. Como le comenté, presidente, con anterioridad, debo salir a cumplir un compromiso con su venia, me retiro. Tiene la venia, concejal. Sigue la doctora Tilos para redondear y viene la administración. Sí, señor presidente, atendiendo el ritual de los tiempos, el Plan Distrital de Desarrollo encuentra que más de la mitad de las metas asociadas a la estructura ecológica principal no cumplen con más del 60% de su ejecución. Y en el siguiente cuadro, resumen, se relacionan estas metas del plan del sector ambiente a corte 31 de diciembre del 2022 y si hay una información actualizada, agradezco me la hagan llegar. Yo cierro por aquí para escuchar a la administración, señor presidente, y poder concluir el debate. Además, el día de hoy se gradúan en la Universidad Nacional, ya se graduaron, pero viene una delegación al Consejo que me parece muy lindo y quiero agradecerle a la Secretaría de Educación. Este es un trabajo pequeño, pero muy significativo para ellos. Entonces, señor presidente, tenemos, y además tenemos música y cultura, usted ya sabe cómo. Gracias.